Por eso vamos a hablar con Mario Coltan. Mario querido, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, felices Pascuas. Marcelo, un gusto, cariños a todo el equipo. Por favor, muy amable. Bueno, a ver, rápidamente vamos al tema que estabas mencionando. Todos os quien no conoce, vamos a compartirlo. Hace unos días, la Argentina tomó la decisión de defaultear, es decir, dejar de pagar, no tan solo reperfilar esa idea o ese concepto de dejar de pagar o reordenar las fechas de vencimiento de la deuda de legislación argentina. Argentina dejó para el año 2021 los vencimientos del año 2020 y al mismo tiempo avanza de manera acelerada la negociación de la deuda externa de legislación extranjera. Claro. Esto pareciera un tema técnico, un tema del Ministerio de Economía, pero ¿por qué me parecía importante compartirlo con todos? Porque ustedes Mario, han escuchado, están viendo, sí. Es la novena vez que caemos en default, pero la gente que está en la casa ahora dice, ¿qué es el default? ¿Qué es caer en default para la República Argentina? A ver, el concepto de default es incumplir con los compromisos, es dejar de pagar nuestras deudas, es volver a caer en el incumplimiento de los compromisos asumidos. Ya estoy. Pero ustedes me dirán, en el medio de semejante situación, de la pandemia, la jubilación, el trabajo, la desesperación de la gente con la tarjeta de crédito, los vencimientos, bueno, ¿qué importancia tiene el tema de la deuda externa hoy en la Argentina? Claro. Se habla incluso de armar un consejo asesor económico del gobierno, está la discusión si es salud o economía. Todo esto está en el medio de este tema del default. Claro. ¿Y por qué es esto? Porque el tema de la deuda externa es un tema clave. Lo hemos compartido contigo, lo hemos compartido con todo el equipo de Mucho Picante. Resolver el tema de la deuda externa es un tema, es el gran nudo que tenemos que desatar, porque es el gran condicionante del futuro de la Argentina. Cualquier equipo económico, cualquier consejo de asesores, cualquier programa económico, cualquier asistencia económica del gobierno nacional, si la pandemia demora 1, 2, 3 meses, incluso la post-pandemia, cuando salgamos del proceso este desgraciado del virus, del coronavirus, el mundo va a ser distinto, la Argentina va a ser distinto, recuperarse va a ser muy complejo, pero el gran condicionante, el gran tema a resolver es el tema de la deuda externa. Y en el marco de la crisis, que vivimos con la pandemia y el default, es un tema, una gran oportunidad de la Argentina. Algo anticipé el encuentro de la semana pasada, que no lo pudimos terminar de redondear. ¿Por qué? Porque la Argentina está en una situación, igual que el mundo, donde los títulos de la deuda externa, pensemos que la deuda externa se conforma cuando un país emite un papel que vale, supongamos, $100, salgo al mundo a verlo, los inversores lo compran, pero este papel que está a $100 hoy van 30. Y la Argentina quiere salir a comprarlos, es decir, a refinanciar esa deuda, decirle a los acreedores, le vamos a pagar, pero le vamos a pagar de otra manera, no le vamos a pagar ni el 100 ni el 30 que vale hoy porque se desplomó la economía del mundo, le vamos a pagar el 40, pero le vamos a pagar que ustedes nos den 5 años de gracia a otra tasa de interés. Claro. Esto es lo que se está discutiendo en el mundo, es lo que se está discutiendo en la Argentina de hoy, y esto es lo que yo decía, de que en el marco de la crisis, siempre las crisis generan una gran oportunidad, y esto es clave para nosotros. Si resolvemos bien este tema, si resolver, patear para el año 2021 o más la deuda de legislación argentina, donde en lugar de pagar como hicimos el año 2019, que pagamos 12.000 millones de dólares, concepto de capital de interés,
Y ese dinero lo ponemos al servicio de la economía argentina, al servicio de la salud de los argentinos, al servicio claro, de reactivar la actividad económica. Bueno, es mucho más claramente realista cualquier propuesta económica. Exacto. En el marco de semejante incertidumbre que genera esta situación de intranquilidad que tenemos los argentinos, pero así que es. yo Mario, estoy muy confiado, seguro de que tenemos una gran oportunidad en este sentido. ¿Qué pasa con este pago del impuesto extraordinario de los 10 multimillonarios más ricos de la Argentina? Que no estamos nosotros, ¿no? En ese listado, chicos. No. Pero bueno, ahora, ¿qué pasa con ese impuesto? ¿Cómo va a ser el mecanismo de pago y de intimación, digamos, a pagar? Bueno, se habla mucho de este tema y han salido a pegarle al gobierno, a los diputados, porque volvió el concepto, al final van a cobrar el impuesto a los que siempre trabajamos, producimos, aportamos. Y la verdad que no es así. Hoy tuve acceso a lo que es la base del proyecto, y el proyecto lo que apunta es a las 50 o 60 grandes fortunas de la Argentina, no tan solo en términos de las personas o de las empresas, sino también creo que va a alcanzar a lo que le llaman fondos comunes de inversión, es decir, aquello que en algún momento mencionamos, no sé si se acuerdan cuando yo les compartí, les mencioné lo que le llaman los BlackRock, todos aquellos que hoy se transformaron en los principales acreedores de la Argentina, que se dedican especialmente a la timba financiera, aquellos que acumularon extraordinarias ganancias tan solo con el pasamano del dinero, compro dólares, vendo dólares, timbeo con el banco. Bueno, los propios bancos y dueños de los bancos que van a estar seguramente en las listas. Es decir, vamos a acudir como argentinos a que cada uno aporte a la crisis de acuerdo a sus patrimonios, a sus ganancias, y a este sector que ha ganado fortuna con el esfuerzo de todos los argentinos por miles de millones de dólares. Claro, es decir, no va a ser un impuesto para la clase media, para los trabajadores, para los que jugamos todos los días, para los que tenemos 300, 400 empleados sobre nuestras espaldas que tenemos que sostener y garantizar en el marco de la crisis. Estamos hablando de las grandes fortunas de la Argentina, que según la revista Forbes, que incluso el impuesto habla de un impuesto Forbes, habla de los 50, 60 empresarios más ricos de la Argentina. Este propio impuesto, que irá desde el 1% de rentas y de patrimonio superior a 10.000 millones de pesos, hasta una tasa que podría llegar hasta el 20% de la renta de esos patrimonios, sería una contribución muy importante a la renta del Estado argentino, que somos todos en definitiva, para poder financiar todo lo que la Argentina necesita, no tan solo en términos sanitarios, sino de sostener la actividad económica. Esto va a entrar eso en la Cámara de Diputados el día de mañana, martes o miércoles a más tardar, y por supuesto estará en el ámbito de la Cámara de Diputados y después del Congreso de la Nación aprobarlo. En materia de impuestos no es una decisión del Poder Ejecutivo, es una decisión del Congreso de la Nación. Muy bien. Mario, codo para vos también, ¿eh? Cuídense mucho, a seguir en casa, a cuidarse en este resguardo obligatorio, y gracias por toda la información que nos suministraste, muy amable. Gracias, y hagamos un esfuerzo entre todos. Sé que es muy difícil, pero nos quedemos en casa lo más que se pueda. Tenemos que ayudarnos entre todos. Un abrazo enorme y cariños enormes para todo el equipo. Gracias, amigo, muy amable. Mario Coltan con nosotros.